Aprendo en casa. ¿Cómo están, niños y niñas? ¿Cómo están ustedes, señores padres de familia? Una vez más, su amigo y maestro Luis Alvarado Cieza, desde Aprendo en Casa. Bienvenidos y bienvenidas, estudiantes de sexto grado. Hoy, como siempre, acompañaré tu aprendizaje en el área de ciencia y tecnología. Recuerda que vas a reflexionar en esta área. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a recordar? Lee conmigo. Logré explicar cómo se producen mis recuerdos y dónde se almacenan. Te animo a que te suscribas para recibir más videos educativos y elige la campanita. ¿Qué observas en la pantalla? Así es un cerebro. ¿Sabes cuáles son sus funciones? Claro, tiene muchas funciones. Una de ellas es recordar lo que tú hiciste en muchos años atrás. ¿Recuerdas la primera vez que fuiste al colegio? ¿O cuando ingresaste a inicial? Si es así, muy bien. Te pregunto, ¿recuerdas tú lo que hiciste en la semana 20, día 4? Hoy vas a recordar lo que hiciste en ese día. Es por eso que tu meta para hoy es reflexionar sobre la actividad realizada y elaborar una lista de acciones para seguir mejorando. ¿Estás listo y lista, niño y niña, para reflexionar y elaborar acciones para mejorar en tu aprendizaje? Si es así, entonces lee conmigo. Dice autoevaluación. ¿Qué quiere decir autoevaluación? Quiere decir que tú, niño y niña, vas a evaluar tu aprendizaje. ¿Aprendizaje, profesor? ¿Qué quiere decir eso? A ver, quiere decir que tú hoy vas a evaluar lo que lograste en la semana 20 y día 4. ¿Cuál fue la meta de ese día? ¿Lo recuerdas? Eso vas a evaluar. ¿Lo has logrado o no lo has logrado? También vas a evaluar tu plan de investigación. O sea, ¿cuál fue ese plan que realizaste para contestar la pregunta de investigación? Así es, niño y niña, vas a evaluar. Recuerda, a eso se llama autoevaluación. Profesor, ¿eso quiere decir que yo me voy a calificar? ¿Voy a colocar una nota? No, 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 no. No vas a colocar una calificación, no vas a colocar a más, no. ¿Qué vas a hacer entonces? Lo que vas a hacer es revisar tus logros. ¿Lograste la meta? ¿Lograste contestar la pregunta de investigación? ¿O tus dificultades que has tenido? O sea, ¿qué dificultades tuviste para lograr la meta de ese día? ¿Y qué más vas a hacer? Vas a buscar nuevas formas de mejorar tus aprendizajes. ¿Qué debes hacer para mejorar tus aprendizajes cada vez que te toque ciencia y tecnología? Eso es autoevaluación, niño y niña. Eso es lo que vas a hacer el día de hoy. Así que entonces te animo a que revises en tu portafolio o en tu cuaderno lo que escribiste en la semana 20 y día 4. ¿Ya lo tienes a la mano? Si es así, a ver, compara con esta actividad. El tema de ese día fue ¿cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan? ¿Ya lo tienes en la mano? ¿Ya lo identificaste? ¿Y cuál fue la meta de ese día? La meta fue identificar dónde y cómo se producen los recuerdos y luego de producidos, dónde se almacenan. Esto es la meta. Hoy vas a evaluar si lograste la meta de ese día. ¿Estás listo para evaluar esto? Vayamos entonces. Revisa en tu portafolio también, niño y niña, la pregunta de investigación. ¿Por qué la pregunta de investigación? Porque también hoy vas a evaluar la pregunta de investigación si lo contestaste o no lo contestaste. Hablamos de la pregunta de investigación ¿de qué día? Del día 4 de la semana 20. ¿Cuál fue la pregunta de investigación? ¿Ya lo leíste? Esa es la pregunta de investigación. ¿Cómo se relacionan los aprendizajes complejos con las estructuras del cerebro maduras y elásticas? Recuerda que para contestar esta pregunta de investigación, tú seguiste un plan de acción, donde en ese plan de acción te llevó a responder la pregunta de investigación. ¿Ya identificaste el plan de acción que realizaste tú para contestar esta pregunta de investigación?
¿Por qué debes identificar? Porque vas a evaluar también tu plan de acción. Si es así, continuamos entonces. Evalúa tu plan de investigación. Te animo, niño y niña, que copies este cuadro en tu cuaderno y escribas criterios para evaluar la planificación de la investigación, logros y observaciones. Y la primera pregunta que debes copiar es: ¿se precisan las preguntas de investigación? Revisa en tu plan de acción si has precisado la pregunta de investigación. Veamos un ejemplo. Tenemos en el caso de Felicita y Marley. Ellas habrán precisado la pregunta de investigación. En el caso de Felicita sí lo ha hecho, porque ella identifica qué es lo que va a investigar. En el caso de Marley no ha realizado, no ha escrito la pregunta de investigación. Así que Marley entonces lo que va a colocar aquí en logros es una X, y que va a colocar o escribir en observación: tengo que precisar la pregunta de investigación porque no lo hizo. Y en el caso de Felicita va a colocar un slash, y en observación nada porque sí lo cumplió. Segunda pregunta: ¿se identifica las acciones que se realizará para investigar y las ordena siguiendo una secuencia? Este criterio debe evaluar Felicita y Marley. Igual que tú debes evaluar este criterio. Vamos a ver si Felicita y Marley han identificado las acciones que van a realizar. En el caso de Marley sí, ha identificado las acciones, pero le faltó ordenar, por ejemplo. Claro, ¿cuál es la secuencia? En el caso de Felicita, no ha escrito las acciones que va a realizar para investigar, ni tampoco ha ordenado. Entonces, en el caso de Felicita, tendrá que colocar una X, y en observación escribir: tendré que identificar las acciones que voy a realizar y la secuencia para ordenar la información. Tercer criterio: ¿se precisan los recursos que se utilizarán en la investigación? Si la investigación se hará por consulta de textos, ¿los recursos son las fuentes de consulta? Vamos a ver en el caso de Felicita y Marley. Ellas precisan los recursos que utilizarán. En el caso de Felicita dice que usará, por ejemplo, internet, libros, consulta. Bueno, pero no está precisando, no está especificando de dónde lo va a consultar. No dice, y además ella no menciona el texto de dónde lo va a buscar o dónde va a buscar la información para contestar esta pregunta de investigación. En el caso de Marley, sí lo ha hecho, por ejemplo. Ella dice aquí que ella buscará la información de dónde, del texto que proporciona Aprendo en Casa. Ella sí lo está haciendo. Entonces Marley colocará un slash y en observación nada. Felicita colocará una X y tendrá que colocar la observación que debe realizar. Cuarto criterio: ¿se indica cómo se recogerá y organizará la información? Vamos a ver en el caso de Felicita. Felicita dice de dónde o cómo va a organizar o a recoger la información. Está diciendo que lo va a hacer en cuadros y en esquemas. En el caso de Marley no lo está diciendo cómo va a organizar la información ni cómo lo va a recoger. Entonces Marley tendrá que colocar una X y tendrá que colocar en observación: debo escribir de dónde voy a recoger la información y cómo lo voy a organizar. En tu caso, si dice cómo vas a recoger la información, serán esquemas, en mapas conceptuales, como lo has escrito. 5. Evalúa si la fuente de consulta es confiable. Vamos a ver en Felicita y Marley. En el caso de Felicita, solamente dice de dónde usará la información, pero no indica si la fuente es de confianza. No ha indicado de dónde vas a obtener el texto para investigar. En el caso de Marley, en el caso de la evaluación, ella dice que va a obtener de Aprendo en Casa la información. Excelente, pero no está especificando quién será el autor de esa información que va a buscar. En tu caso, niño y niña, ¿has registrado en tu plan de investigación de dónde vas a obtener el texto? ¿Quién es el autor? Si es así, entonces un slash y en observación lo dejarás en blanco. Luego de eso, ahora te animo a que elabores este cuadro. ¿Para qué? Para que escribas tu plan de mejora. Si tú en estos criterios no has cumplido 2, supongamos que no has cumplido el 3 ni el 4, entonces ¿qué vas a hacer? Vas a registrar el 3 y el 4. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a graficar un cuadrito y colocarás el criterio 3 y criterio 4. Y en este lado de acá donde dice 3, el aspecto que tienes que mejorar. Igual manera en el 4, el aspecto que tienes que mejorar. ¿Y cómo vas a realizar o qué vas a hacer para cumplir con ese aspecto?
Ahí te muestro un ejemplo. Tenemos en el caso de Felicita. Felicita no ha cumplido o no ha logrado el criterio 2. Por ejemplo, ella no especificó las acciones en el plan. ¿Y cómo va a cumplir este aspecto? Ella dice que va a elaborar acciones ordenadas, va a escribir sus acciones. No cumplió el criterio 3 y ella ha escrito no especifique los documentos de consulta. Ese es el aspecto por mejorar. ¿Y cómo va a cumplir ese aspecto? ¿Qué va a hacer? Va a identificar los documentos que va a consultar y si va a buscar información en internet, lo va a hacer de Aprendo en Casa. De igual manera, el criterio 5 no lo ha cumplido, escribió no indiqué si la fuente de consulta es confiable. ¿Y qué va a hacer ella para cumplir con ese aspecto? Va a indicar el nombre del autor y quién publica su trabajo. Mira, niño y niña, eso es lo que tú tienes que hacer para completar este cuadro. Y recuerda, estos son los criterios, sí. De acuerdo a estos criterios vas a ver si las cumpliste o no las cumpliste. Y los ejemplos de Felicita y Marley puedes usarlo para guiarte de ello. Luego de eso, niño y niña, vas a escribir tu plan de mejora. O sea, ¿qué acciones debes realizar para cumplir con el plan de investigación? ¿Qué acciones vas a realizar para cumplir con los recursos que debes investigar? ¿Qué acciones vas a realizar para mejorar la confiabilidad de las fuentes que cada vez que tú busques información? Y si vas a buscar información de una fuente confiable, ¿de qué autores? ¿Quién es el autor de esa obra que vas a investigar? ¿Cómo se llama la obra o el texto que vas a leer? ¿Y de dónde o quién lo publica ese texto? ¿Es una entidad? ¿Es una organización? ¿Y a qué conclusión llegas? ¿Por qué eliges esa obra? Mira, acá tienes un ejemplo que hizo Felicita. Acciones del plan de investigación. ¿Cuáles son las acciones de Felicita? Son todas estas. Buscaré en la biblioteca o internet qué materiales de consulta puedo leer sobre cómo se producen y dónde se almacenan los recuerdos. Incluiré la ficha proporcionada por Aprendo en Casa. Mira, son todas estas acciones que va a hacer Felicita. En mejoras en recursos, documentos de consulta. ¿Cuál es la acción que va a hacer ella? Ella dice ficha de Aprendo en Casa, cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan. Ahí va a buscar información ella. Mejora en confiabilidad de fuentes. Ella va a buscar la información de este autor. Morgan Ignacio, nombre de su obra, cómo se forman los recuerdos en el cerebro. Y también escribe quién publica esa obra. Entonces ella ya tiene la información de dónde va a buscarla el tema para contestar la pregunta de investigación. ¿Y a qué conclusión llega ella? ¿Por qué eligió esto? El documento es confiable porque su trabajo es publicado por una institución especializada. Espero que tú hayas entendido lo que ha hecho Felicita para seguir el mismo ejemplo. Ahora, niño y niña, es momento de evaluar si lograste la meta. Y la meta del día 4, semana 20, es esta. Identificar dónde y cómo se producen los recuerdos y luego de producidos, dónde se almacenan. Te animo a que grafiques este cuadro y copies el primer criterio para evaluar la meta de ese día. Tú, niño y niña, ¿identificaste que el cerebro es el órgano que interviene en la formación de los recuerdos? Si lo hiciste, excelente. Veamos en el caso de Felicita y Marley. Ellas identificaron que el cerebro es el que interviene en la formación de los recuerdos. Felicita dijo que era el oído. En el caso de Marley, dijo que era el cerebro. Entonces Marley colocará un slash y en observación lo dejará en blanco. Tú identificaste que fue el cerebro. Si es así, también colocarás un slash y en observación lo dejarás en blanco. Pero si no identificaste, colocarás una X y tendrás que colocar acá, tengo que identificar que el cerebro es el que interviene en los recuerdos. Segundo criterio, ¿identificaste tú, niño y niña, que los recuerdos se forman al producirse conexiones entre las neuronas y al activarse numerosas sustancias químicas? ¿Lo hiciste? Si es así, excelente, colocarás un slash. Pero si no lo hiciste, tendrás que corregir en las observaciones. Por ejemplo, en el caso de Felicita, ellas dijeron que sí, son las neuronas las que intervienen. En el caso de Marley también. Pero a Felicita, ¿qué le faltó? Le faltó mencionar que las neuronas realizan conexiones para activar sustancias químicas. Y en el caso de Felicita, ¿qué le faltó? Le faltó indicar
que se faltan activar sustancias químicas. Mira, en tu caso colocaste todo este criterio que está acá. Si lo hiciste, será un slash y observaciones en blanco. Tercer criterio. Tú, niño y niña, identificaste que los recuerdos de los conocimientos generales se guardan en estructuras del cerebro, denominados hipocampo y corteza cerebral. ¿Lo hiciste? A ver, en el caso de Felicita y Marley, dijeron que se guarda en la corteza cerebral y en el hipocampo. En el caso de Marley solamente dijo que era en el hipocampo, le faltaba la corteza cerebral. Además, ellas dijeron que se almacena la información ¿en dónde? En la corteza cerebral. Y dieron un ejemplo en el caso de Felicita. Pero en el caso de Marley, que dijo, la información se guarda en el hipocampo, nada más. Entonces, en tu caso, niña y niño, escribiste acá en este criterio diciendo que los recuerdos de los conocimientos se guardan en estructuras del cerebro denominados hipocampo y corteza cerebral. Si lo hiciste, escribirás un slash y observación lo dejarás en blanco. Y último criterio, tú identificaste que los recuerdos relacionados con los hábitos y los referidos a cómo hacemos las cosas se guardan en estructura como la amígdala cerebral y el encéfalo. ¿Escribiste eso tú? Si lo hiciste, excelente. Mira lo que hizo Felicita y Marley. En el caso de Felicita, dijo que se guarda ¿dónde? En la memoria, dice, en la memoria de hábitos. Por ejemplo, manejar bicicleta, llamar por teléfono. En el caso de Marley, no registró nada. Entonces Marley tendrá que colocar una X, como no hizo nada, tendrá que escribir acá, no respondí la pregunta. En tu caso, respondiste la pregunta, hiciste correctamente de acuerdo a este criterio. Si lo respondiste de acuerdo a como está acá, colocarás un slash y observación en blanco. Luego de eso, ahora vas a escribir tu plan de mejora. Vas a hacer de igual manera un cuadro como este, vas a elegir los criterios que te faltó cumplir y el criterio que te faltó cumplir, si fue el 1 el que te faltó cumplir, colocarás acá el aspecto por mejorar y la tarea que debes realizar para cumplir con ese aspecto. Y si solamente te faltó 1, harás 1. Si lo hiciste todo, entonces no necesitas realizar un plan de mejora. Y tienes ahí un ejemplo, por ejemplo. En este caso tenemos a ¿quién? A Marley. Ella, por ejemplo, tuvo una dificultad en el criterio 2, criterio 3, criterio 4. A ella le faltó indicar que se activan las sustancias químicas. Como le faltó indicar eso, ¿cómo va a cumplir esa actividad o ese criterio? Va a completar su respuesta mencionando que se forman las conexiones de neuronas al activarse sustancias químicas. Mira, entonces Marley está identificando los criterios que le faltan y cómo lo va a cumplir cada criterio. En tu caso, niño y niña, ¿has identificado ya los criterios que tienes que responder correctamente? Si es así, muy bien. Ahora sí, entonces, continuamos. Pero tienes que reflexionar. ¿Qué quiere decir? Lo que hiciste en este momento, en esta actividad, tienes que contestar. La primera pregunta. ¿Lograste revisar y mejorar tus productos? Claro que lo acabas de revisar junto conmigo, ¿verdad? ¿Pero lo has mejorado? Depende de ti, tienes que mejorarlo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué dificultades tuviste para evaluar eso? ¿Has tenido alguna dificultad? Escríbelo, vamos, tú puedes. ¿Lograste escribir la lista de acciones que te permitan mejorar tus productos? ¿Has logrado? Si lo lograste, excelente. ¿Pero lograste escribir? Si no lo hiciste todavía, te animo a que lo hagas, niño y niña. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo estás escribiendo esa lista de acciones? ¿Te estás fijando en los ejemplos de quién? De Marley y de Felicita, ¿verdad? ¿Qué dificultades tuviste para hacerlo? ¿Has tenido alguna dificultad? Y la última pregunta de reflexión. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste de esta experiencia? Si me preguntan eso a mí, yo lo que aprendí más es a reflexionar, a evaluar mis propios aprendizajes para mejorar. Así es, niño y niña. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos. Chao. ¿Sabes qué? Cuídate, protégete. Estamos viviendo en situaciones difíciles. También te animo a que te suscribas. Nos vemos la próxima clase. Chao.